Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro ciclo tradicional Libertad bajo responsabilidad, en este caso rumbo a Córdoba 2026, las jornadas de institutos nacionales de Instituto de Derecho Comercial, que este año se realizan en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y rumbo a Jujuy 2027, que es lo próximo, más adelante tendremos novedades. Hoy es un día muy especial donde vamos a compartir con grandes y queridas amigas y maestras no solamente del derecho comercial, sino también de la vida, porque nos han acompañado a lo largo de todo nuestro crecimiento a muchos de los que estamos acá, por no decir a casi todos, porque hemos transitado muchas horas juntos en esto que es nuestra pasión, que nos une, que es el derecho comercial en todas sus facetas. Vamos a contar con la moderación de también una gran querida amiga nuestra, integrante de la Escuela Comercialista de Córdoba, Gabriela Boquín, que es doctora y postdoctora por la Universidad Nacional de Córdoba, por nuestra Facultad de Derecho. Así que, bueno, prácticamente estás todo el tiempo acá, Gabriela, siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, las protagonistas del día de hoy. Lita, Gochi, Memeca y Vero. ¿Sí? Ninguno de los que ha pasado por la Facultad de Derecho ha podido acercarse al conocimiento de las tres grandes facetas, digamos, la parte general del derecho comercial, el derecho corporativo y el derecho de la insolvencia, sin haber aprendido algo de ellas. Porque ellas representan absolutamente toda esa faceta. Todo el derecho comercial en su esplendor y en toda su magnitud. Memeca, en todos sus ámbitos, desde el derecho comercial 1, aquel viejo derecho comercial que parece que quedó medio desdibujado en nuestro plan de estudio vigente, que debemos recuperar esa importante función conceptual y dogmática, articuladora de todo el sistema, con una tesis doctoral que ha logrado publicar y que nos llena de orgullo, que así sea. Lita, como secretaria de nuestro instituto tantos años, integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, no me acuerdo si fuiste miembro fundadora, pero... No, ingresé el año siguiente, no fui miembro fundador. Pero casi. Alma mater de todas las jornadas interdisciplinarias del Centro de la República de Derecho Comercial, tantas horas, tantos congresos, también alma mater de FESPRESA, tantas horas compartidas con tantos amigos, ¿sí? Sí, verdad. Muy, muy cierto. Y derecho excelente, 3. Excelente docente de Derecho Concursal y Cambiario. Gracias. Y excelente profesional del tema. ¿Sí? Gracias. Gochi, querida, ¿qué habla? Desde el 77. Están casi los miembros fundadores del Congreso. 74. Bueno, pero el Congreso. Me estaba por referir al Congreso Societario de Córdoba del 77. Casi los miembros fundadores tenemos acá. Con el doctor Palmero, muchísimas gracias por acompañarnos, presidente honorario de la Academia. Gochi, con todas sus enseñanzas, que siempre nos rompe un poco los esquemas dentro del derecho corporativo, entendiendo a la empresa como una organización humana y siempre previendo soluciones para enfrentar las crisis, entendiendo que es la fuente generadora de empleo y de trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? Y mucho más. Imperdible sus reflexiones sobre contratos asociativos, que lo viene trabajando años y años y años. Profesora consulta de nuestra Facultad de Derecho,
fue muchísimos años directora de la especialidad en Derecho de los Negocios, de la cual siempre estamos todos orgullosos de haberla cursado y habernos recibido en esas aulas de la facultad. Vero, querida, ¿qué voy a decir de vos? Nada. Vos venís siendo la representante de todas las nuevas generaciones. Y bueno, desde todos los lugares que ocupas, desde la cámara, desde las cátedras, y acompañándonos siempre, pero siempre, siempre, y es importante, creo, el aporte que la mirada de los jóvenes hacia el futuro, bueno, jóvenes maduros, nosotros, los jóvenes vienen con más ímpetu a plantearnos muchos desafíos y muchas aventuras nuevas en el estudio del derecho comercial, pero realmente, Vero, siempre contamos con vos y es un placer que estén todas acá. Vero es miembro fundador del Instituto Iberoamericano. Eso. Miembro fundadora también del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, que no es poco que aglutinamos ahí. ¿Qué año fue? 2005, 2006, 2005, 2006. Sí, no me acordaba exactamente el año. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, Gabriela, vos que sos la moderadora, te cedo el micrófono. Bueno, acá desde Buenos Aires. Espera que pongo activo el sonido. Bueno, ¿ahora me escuchan? ¿Se escucha? Se escucha, bien. Bueno, en primer lugar agradecerles que me hayan permitido participar activamente en este ciclo de estas grandes mujeres de la Escuela Comercialista de Córdoba, escuela comercialista que impacta en todo el país y que tiene muchísimas representantes de nuestro género, con lo cual son también un orgullo para el resto de las mujeres que nos dedicamos al derecho mercantil. No son orgullo solo de Córdoba, son orgullo de todas las mujeres que nos dedicamos al derecho mercantil. Grandes mujeres, grandes maestras, grandes profesoras y también grandes amigas. Por eso es que les agradezco que me permitan intervenir como moderadora y que en este ámbito tratemos de abordar algunas cuestiones que sinceramente nos genera, por lo menos a mí, creo que también al público, mucha curiosidad para saber cómo fueron sus experiencias a lo largo de sus vidas en la Escuela Comercialista de Córdoba y algunas reflexiones acerca también de lo que se viene. Así que un abrazo a la distancia para todas ustedes y para también todos aquellos que estén hoy escuchando presencialmente y también a través del Google Meet a la distancia. Bueno, entonces si me permiten ya rompiendo el hielo, voy a preguntarle específicamente a la doctora Alem de Mutoni, si nos puede decir cuál fue el mayor desafío que enfrentó en su carrera como profesora de Derecho Mercantil y cómo lo abordó. Bueno, he tenido varios desafíos a través del tiempo, porque yo entré a la facultad para dar Derecho Comercial 1, ¿no? Era una cátedra absolutamente masculina. Durante 15 años fui la única integrante mujer, por lo tanto, quiero decir que fui una privilegiada. Fue el papá del doctor Junge el que me llamó para integrar el Instituto de Derecho Comercial. Hice la inscripción con él y también con el doctor Sánchez Bretón. En esa época teníamos que hacer una adscripción de 3 años y en el año 84 me nombraron ayudante, o sea,
ayudante, no sé si era de segunda, de segunda. Es decir, el primer escalafón. Después se llamó a concurso unos años siguientes y pude tener el puesto de jefe de trabajos prácticos. Falleció el profesor Iset y me nombraron adjunta interina. Estuve como adjunta interina hasta que en realidad me jubilé, porque después fui miembro de la Cátedra Privado 1, cuando se modifica el programa de la facultad, se llamó la materia Privado 1, que tenía una parte de derecho comercial, de la parte general. Bueno, tuve el privilegio de que la doctora Furcade me llamara a integrar la cátedra y hicimos un manual. A mí me tocó hacer lo que era el capítulo de los sujetos y el objeto de las relaciones comerciales. Ese fue uno de los primeros desafíos. Bueno, ya en la cátedra de Privado 1 ya estaba acompañada con mujeres, o sea, ya me sentía un poquito más tranquila. Pero no obstante ello, aparte de dar Privado 1, daba bancos, bolsas y seguros, y fui adjunta del doctor Ignacio Romero. Ese fue otro desafío, ser adjunta del doctor Romero, que después de las clases nos reunía y nos tomaba examen. No importa la categoría que teníamos, si éramos jefe de trabajo, es más, el fiscal general hoy del Poder Judicial era jefe de trabajos prácticos y también nosotros nos reíamos porque después de los exámenes nos tomaba examen a nosotros. Entonces también fue un desafío. Después de los 90 ya empezaron a venir otras integrantes de la cátedra, o sea, estuve acompañada. En el 2005 tuve otro desafío que fue hacer el aula virtual. El tema del aula virtual fue una cuestión bastante novedosa para la época. Lo hice junto con el adscripto que tenía en ese momento, que era Pablo Choi, que es decir, hizo una gran contribución y fue todo un desafío hacer la aula virtual. Teníamos tanto entusiasmo que pudimos prácticamente volcar en la aula virtual toda la materia. Y no nos dimos cuenta que había una librería que nos había bajado íntegramente el aula virtual y vendía el contenido, los apuntes del aula virtual. Fue una bibliografía para todas las cátedras. Hicimos un glosario. ¿Por qué? Porque la materia comercial a los alumnos les es muy compleja por la terminología. Había una serie de conceptos que los alumnos no podían definir, no podían ubicarse. Nuestra facultad es muy civilista, doctor Palmero. Los chicos tienen muy incorporado el derecho civil y la terminología le costaba muchísimo. Hicimos un glosario. La heredera de esa aula virtual hoy es Gabriela Albrecht, que la doctora Mercado de Salas la conoce mucho, así que la sigue haciendo tan dinámica y tan excelente como la hicimos nosotros, hasta le pusimos todo un link para que tuvieran acceso a los diarios, a las publicaciones diarias. Es decir, si querían los alumnos saber cuánto costaba el dólar, el euro, podían entrar directamente porque lo habíamos hecho muy, muy dinámico. Otra de las cosas que fue un desafío para mí, yo soy abogada, he sido abogada, estoy jubilada ahora, pero la práctica del derecho comercial le costaba mucho a los alumnos. Hicimos el secretariado jurídico, ¿no es cierto?, con Lita y de la Secretaría de Extensión. Eso fueron 3, 4 años muy... 2010. Bueno, yo no me acordaba el año. Bueno,
Fue algo muy útil porque, es decir, hicimos todo lo que era la práctica del derecho comercial, cómo eran los trámites en la inspección de personas jurídicas, cómo se hacían los contratos, y todo fue, pero un éxito fue una lástima que no lo pudiéramos seguir haciendo. Bueno, por eso, María, yo te dije el otro día que me gustó mucho la exposición de ustedes, porque fue revelar así para todos qué es lo que se hace dentro de la inspección. Por supuesto que nada que ver con lo que hacíamos nosotros, porque antes era todo soporte papel y hoy se hace absolutamente todo digital, ¿no? Pero en cuanto al mecanismo de los trámites, así, sigue siendo igual. Bueno, y el último desafío fue el Congreso de octubre del 2022. Si bien es cierto, yo ya estaba entrenada para los congresos, porque desde el año 77 nos había puesto el doctor Richard en camino para organizar esos eventos, es decir, podríamos, inclusive, como hemos sido siempre un grupo elegido, podríamos poner hasta una empresa para organizar congresos, porque sabemos todo. Y nos tocó, y el doctor Richard, nuestro maestro, me dio la tarea de leer las 400 ponencias del Congreso, junto con el doctor Ricardo Bermaña. No me voy a olvidar mientras viva. Las trasnoches que yo he pasado, solamente yo sé, para seleccionar y para que fuera cada uno de los módulos que estaba dividido el Congreso en los temas. Por suerte nos juntábamos los sábados en la casa de la doctora Mercado de Salas y coincidíamos con la selección para los diferentes módulos que tenía pero hubo que leer 400 ponencias. Bueno, eso puedo resumir esos tres desafíos, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. He sido una afortunada con mis compañeros de cátedra. Otra actividad más que hicimos juntas fue la diplomatura. Ah, la diplomatura. Tienes razón, Lita. En el año 2018 y 2019 dictamos una diplomatura en Derecho de la empresa, una diplomatura de Derecho Comercial y de la empresa muy interesante, que fue un éxito. Tan es así que muchos me han preguntado por qué no hemos vuelto a hacer otra corte y bueno, a los jóvenes les queda la posta para seguir haciendo eso. Quiero agradecer la invitación también que me han hecho y la distinción de llamarme en el flyer jurista. Hemos sido maestras, o maestronas, como me decía mi titular Ignacio Romero. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Riquísima la experiencia. No quisiera estar en su lugar de las 400 ponencias ni de los exámenes, también una experiencia que parece ser que implicó no solo desafíos, sino un trabajo arduo. Bueno, le quisiera preguntar ahora a la doctora Borgarello, ¿cómo vio evolucionar al derecho comercial a lo largo de su vida como profesora? Y esta evolución, ¿cómo impacta en la enseñanza del derecho? Bueno, yo la verdad que sí, comencé con mi carrera docente haciendo la inscripción, como contaba Memeca, y fui nombrada auxiliar en el año 84, que se establecía el orden de mérito y ahí se iba haciendo los nombramientos. Y me jubilé en el 2020 como profesora adjunta interina, porque hubo todo un periodo donde no hubo concursos, así que, bueno, hasta ahí llegamos. Fue una experiencia muy linda, a mí siempre me gustó mucho la docencia, y a la vez elegí una rama dentro del derecho comercial que realmente me gustaba y que a la vez
ejercía mi profesión solamente especializándome en eso y lo seguía haciendo hasta el día de hoy, que sigo trabajando siempre en cuestiones concursales, siendo asesora de síndico y presentando concursos y quiebras. Ha ido evolucionando y uno ayornaba las clases, ayornaba los conocimientos. Esto es, el derecho comercial al ser tan móvil, tan cambiante, es vertiginoso, cada vez más vertiginoso el cambio, aparecen figuras nuevas, siempre hay que estar buscando de qué manera resolver los problemas que se presentan. Y aún el día de hoy hay que estudiar, ¿no?, profundamente ciertas cuestiones para poder defender a alguien o para poder iniciar algún tipo de acción, ¿no? A mí siempre me dio muy buen resultado para despertar el interés, porque es cierto lo que dice Memeca, los alumnos venían con cierto desagrado ante el derecho comercial, y eso me lo han dicho después exalumnos, ¿no?, que decían, esto es raro, sobre todo que en la materia nuestra, que era en principio comercial 3 y luego concursal y cambiario, la primera parte del año teníamos títulos cambiarios. Más aburrido que eso para los alumnos, imposible. Entonces, bueno, ¿qué trataba de hacer? De primero hablarles muy poco de cómo nace y que nace en virtud de una necesidad del intercambio comercial, como fue en primero la letra de cambio, luego el cheque para movilizar el sector financiero, etc. Y darle siempre ejemplos prácticos. Y plantearle, por eso es muy importante conocer no solo la teoría en profundidad para dar clases que despierten el interés de los alumnos, sino ir mucho a los casos prácticos y plantearle problemas para ayudarlos a pensar, porque en su futura carrera, ¿qué tienen que hacer? Pensar, no recitar artículos de memoria. Entonces siempre les dije, no estudien de memoria, tienen que entender lo que están estudiando y que eso les sirva para resolver en el futuro los casos que se les vayan presentando. Y bueno, y de esa manera transitamos por la parte de títulos cambiarios. Para mí era mucho más lindo, porque amo el derecho concursal, hablar sobre concursos y quiebras y poder contarle todas las experiencias que tuve y que sigo teniendo en mi carrera profesional en la especialidad. En general, yo empecé siendo asesora de síndicos, estoy hablando de la década de los 80, y tenía quiebras en Cruz del Eje, en Río Cuarto, o sea que hacía una vida tipo cuartetera por todo el interior de la provincia. Esto duró 5 o 6 años y luego ya me afiancé en el medio de Córdoba, ¿no? Y me ha tocado participar de distinta manera en temas muy mediáticos, polémicos, y eso interesaba muchísimo a los alumnos. Y para mí, la gran satisfacción en mi vida fue que posteriormente, cuando yo me encontraba con exalumnos, me paraban a veces en la calle, yo veía cara conocida, no sabía quién era, y me decían, mire, yo de usted me acuerdo porque fue la única persona que me hizo gustar el derecho comercial, porque lo vivíamos tan de cerca, y eso fue la mayor satisfacción en mi vida, poder ser una buena docente y llegar a los alumnos. Por eso no me gustan las clases a distancia, a mí me gustan las clases presenciales, donde uno tiene contacto, la vivencia, y darse cuenta cuando el alumno hay que despertarle el interés porque decae. Todo eso hace que he disfrutado totalmente en mi carrera docente. Estuve 36 años al frente de cursos, desde que fui nombrada hasta ahora. ¿Y cómo fue evolucionando? Bueno, la forma de enseñar fue evolucionando a medida que el derecho comercial evoluciona, pero evoluciona en un ritmo vertiginoso porque siempre van apareciendo negocios nuevos, cuestiones nuevas. En las quiebras se presentan cuestiones que no pensábamos hace 15 años que podían presentarse. Entonces esto obliga, pero está bien, obliga a un perfeccionamiento permanente del docente en la materia y del abogado que se especializa en esa área. ¿Qué más puedo decirles? Que bueno, disfruté muchísimo de mi carrera docente y sigo ejerciendo la profesión porque realmente tengo un amor por el derecho concursal. No sé, Gaby, si
¿Te gustó la respuesta? ¿O querías Rita, otra lo cosa? que marcas claramente, primero es tu generosidad, se nota tu generosidad en la entrega hacia los alumnos y que fuiste una pionera, porque hoy por hoy la CONIAU le exige a las universidades que haya una carga mucho más importante de práctica. Cuando nosotros estudiábamos, a veces nuestros profesores nos daban toda la clase teórica y se nos olvidaban de la práctica, y ahora la carga horaria de las materias en cuanto a la práctica se ha elevado muchísimo, con lo cual, si esto lo has hecho desde el principio, claramente fuiste una pionera. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la doctora Martínez. A ver, ya que como la doctora Coco la puso en representación o la calificó en representación de los jóvenes, yo le diría que, o le preguntaría, ¿qué consejos le daría a los jóvenes profesionales que quieren especializarse en derecho comercial y están empezando a, digamos, a ejercer su carrera, no están dando sus primeros pasos en la profesión? Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por lo de joven, eso es lo que más me gustó, ya me levanto y me voy con eso. Entre nosotros son la joven. Creo que bueno, gracias por eso. Además uno se siente joven, yo estoy segura que ustedes se sienten tan jóvenes como yo. Pero bueno, cuesta dar consejos, a mí me cuesta dar consejos porque muchas veces no encuentro la autoridad moral como para darle consejos a un cúmulo tan grande de gente, pero bueno, como tengo hijas de la edad de estos jóvenes abogados, y una de ellas es abogada, por ahí me es más real la pregunta. El consejo que yo le doy, y aunque parezca mentira, es que sigan estudiando, o sea, básicamente, y sobre todo si quieren ejercer la profesión, o sea, tienen que seguir estudiando, que es muy distinto a coleccionar diplomas, o sea, estudiando en serio. Y si es posible, estudien las cosas que parezcan más de avanzada o más raras o más distintas a lo que hacen para mantener viva la imaginación. Si hay algo que yo admiro, por lo que a mí me atrajo de entrada el derecho comercial, es la parte creativa que tiene. Y todo el mundo dice, los abogados algo creativo, y sí, el derecho comercial tiene que ser creativo, sí, por lo que dijo Lita recién. O sea, el desafío siempre es enorme, porque en realidad la realidad que se nos presenta es mucho más compleja que por ahí la que hay en la elaboración de un solo contrato, porque el negocio, la sociedad, el problema de insolvencia, la necesidad de financiamiento que nos lleva a hablar de títulos valores o de recolectar fondos de alguna manera que sea legal, siempre es difícil de encasillar en algo que uno haya visto en la facultad. Entonces, mi primer consejo sería ese, que sigan estudiando, que estudien lo que les parezca, lo que su intuición les diga que es de avanzada, que estudien las nuevas figuras, y eso me lleva a decir que estudien también todo lo que puedan de ejemplos de afuera, de otras legislaciones, y sobre todo, como digo, si quieren ejercer la profesión, no solo por la parte académica, estando en la universidad es más fácil mantenerse actualizado y seguir con el radar prendido en 360 grados, o sea, más ampliamente. Pero cuando uno empieza a trabajar, al menos mi experiencia profesional antes de la magistratura fue en ese sentido, uno tiene tantas horas para estudiar un caso determinado que va estudiando caso por caso y se pierde un poco esto de globalizar un poco más el conocimiento, que para mí el derecho concursal es imprescindible, como les digo, globalizar el conocimiento. Muchas gracias, Verónica. Sí, es cierto. Hoy por hoy hay que globalizar el conocimiento en todas las áreas. Y en materia concursal, tener en cuenta lo que se está legislando, pero nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Porque nuestro derecho mercantil es tan específico, tan particular, ¿no?
que es muy cierto todo lo que decís. Bueno, a la doctora Mercado de Sala, perdón, Verónica, está muteado el micrófono y no te escucho. Alguna gente que trabajó conmigo dicen que yo entraba, porque yo no me acuerdo, la verdad, que yo entraba al juzgado y con la ley de quiebras en la mano y le decía, esto no es toda la vida, busquen otra cosa, lean en otro lado. Y decía, o sea, pero siempre me cargan por eso de decir, no se queden con esto, busquen en otro lado, pero dicen que yo entraba con la ley en la mano. Dicen, ¿viste? Yo no me acuerdo. Y entonces, le voy a preguntar a la doctora Mercado de Sala, que como bien hablaba de la necesidad de estudiar y de la necesidad de mantenerse actualizados, si le tiene que hablar justamente a estos nuevos profesionales, como decía también Lita, ¿no? Que trabajamos en una materia muy dinámica, el derecho mercantil es muy dinámico. ¿Cómo les aconseja mantenerse actualizados? ¿De qué manera en este ámbito que es el derecho mercantil? Porque no es fácil, ¿no? A todos. Buenas tardes, Gabriela. Y esa pregunta, la verdad que la razón de mi vida, diría alguien. Estudiando. Yo empecé en el año 65 a estudiar Derecho Comercial, tal vez influida porque venía de una familia empresaria, y me recibí antes de la ley de sociedades. Por lo tanto, nunca haber estudiado. ¿Y cuánto estudiar? Diariamente. Hay que estudiar por lo menos, aún habiéndose recibido y ejercitando la profesión, por lo menos 2 horas diarias. Por eso puedo decirles que al día de hoy, con 81 años, y habiendo entrado a la Facultad de Derecho en el año 74, al día de hoy yo estudio diariamente. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo siempre. Pero en el caso nuestro, y sobre todo en el caso de sociedades que soy enamorada, cada día hay algo nuevo. Porque hay algo en el derecho comercial que es anterior al derecho. Es el hecho y después el derecho. Los fenicios no tenían una ley que les decía hay que hacer esto o aquello. Los fenicios al mundo lo relacionaron precisamente por el comercio. Si nosotros vemos diariamente, cada vez que alguien nos hace una consulta, nos trae un hecho nuevo, porque es la realidad. Y en el caso de sociedades, hay que pensar que es donde mejor está la teoría aquella del doctor Martínez Paz y del doctor Carreras, que es multidisciplinar. Entonces, sociología, psicología, todo eso hacen falta. Entonces, nosotros tenemos que estudiar los hechos para después decir qué ordenaría a esos derechos. En el caso de sociedades, a los alumnos les decía el primer día, no quiero que me digan que no les gusta sociedades, porque a mí me encanta. Pero antes de tener ninguna opinión, les voy a pedir que hagan su propio glosario. Les digo, ustedes los primeros 15 días de la materia tienen que leerse toda la ley de sociedades y tomar de esa ley las palabras que ustedes no las conocen. Primero tendrán que ir al diccionario para saber lo que es vulgar de ello y después tomen el diccionario jurídico. Una vez que el lenguaje del derecho comercial ustedes lo tengan aprendido, después pueden entrar a tener en cuenta las relaciones, porque si algo tenemos dentro del derecho comercial son relaciones. Primeramente nos relacionamos, después discutimos y nuevamente consensuamos. Entonces, los alumnos tenían que tener en cuenta, primero que antes de decirle que no, es como la sopa, no decir que no, ¿la has probado? Bueno, eso era la forma que yo tenía. Y eso creo que hay muchos alumnos que al día de hoy lo tienen en cuenta. En el caso nuestro de las mujeres, yo diría que nunca tengo cuenta si soy mujer o no varón. Yo creo que si hay un objetivo, hombre o mujer, tengo que tratar de resolver el problema.
Pero de todos modos, en el caso mío personal, que no me estudié en Córdoba, que llegué a Córdoba en el año 72, después de haber vivido en Brasil, en Estados Unidos, encontré un grupo humano que a mí realmente me recibió. Lo miro acá Juan Carlos Palmero, y Juan Carlos para el Congreso del 77 nos dirigió a Marisa Viano y a mí con algo que al día de hoy tengo que agradecer. Nosotros en ese momento, como decía, tuvimos la suerte en el año 72 que se habían abierto las cátedras. Entonces, al abrirse las cátedras, nos dieron la oportunidad de entrar a hacer ascripción. Y yo tuve dos titulares, o mejor dicho, dos maestros, que fue el doctor Cámara en el año 75, Hugo Richard en el año 76, y en el 77 el doctor Cámara me sorprendió dándome 2 grupos de alumnos. Yo daba clases lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Y en el caso mío, una mujer que ya venía con 3 hijos y después llegaron otros más, el día sábado no estar en la casa porque daba clase a la 1:30 de la tarde, era un desafío. Y la verdad que lo agradecí, y la confianza que el doctor Cámara me hubiera dado a mí esa responsabilidad. Después vino preparar el Congreso del 77. Me acuerdo, Pepe Rodríguez Pardina y Susana Galán. Pepe era el que me hacía a mí llevar los libros, y yo había estudiado mucho, decía que no se debe tachar un libro, pero por ahí yo la parte de las cuentas la tachaba y me decía, no, tenés que hacer un nuevo asiento. Todo fue una cosa, el 77 nos marcó. Hugo Richard nos entregó a todos un listado de temas que podíamos trabajar, cada uno tomó el que quisiera. Yo me puse en el proyecto de Juan Carlos con el tema de los grupos, de la concentración, y al mismo tiempo el doctor Richard me ofreció el tema de los contratos. Y entonces más de una vez, muchos deben haber pensado cómo en una mesa ella defiende el tema de la concentración, los grupos, y después nos dice que la Sociedad Accidental en Participación no era una sociedad, que era nada más que un contrato. Pero fíjense, desde la época, que en el caso mío, hemos venido tratando de ver que podían coexistir las dos situaciones. Ahora los contratos asociativos están en la ley en el Código Civil, pero en el caso nuestro, Juan Carlos decía, hay muchos más, y los demás decían después del 83, no, nada más que estos 4 que hemos reconocido. O sea, ha sido muy creativo, nos han ayudado, y en el 77, de 200 y algo inscripciones, hubieron 51 mujeres, y de esas 51, 19 éramos del Instituto de Derecho Comercial. O sea que no hemos tenido nunca un reparo en los maestros de que fuéramos mujeres o no. Eso sí, el doctor Cámara cuando quedaba embarazada dice, mire, acá no se le ponen reemplazantes. Y entonces Marisa Viano y Carmen Brizuela tomaban mis clases cuando yo tenía ese periodo. Por eso la pregunta, Gabriela, estudiar y reconocer a los maestros, porque el doctor Cámara al día de hoy, los libros del doctor Cámara siempre tienen una respuesta a la pregunta que nosotros tenemos. Después teníamos Hugo, con esa creación que él tenía que tener. El doctor Quintana Ferreira también fue alguien que yo recuerdo, el doctor Laguinge, de Arteaga, el doctor Jungen Vélez. O sea, toda gente que nosotros éramos jóvenes todos, y nos recibió. Y hasta los jóvenes nos recibieron, porque estaba Horacio, estaba el Gorro Romero, perdón, bueno, y Nacho Escuti. O sea, todos esos jóvenes, todos nos sentábamos en esa mesa inmensa que teníamos en el Instituto de Derecho Comercial, y no, a mí me dieron muy buen, sí, no, yo no puedo decir nada de eso, yo solamente estoy agradecida, y quiero decirles, pero el secreto para mí es de que empecé a estudiarlo
lo sigo diariamente estudiando. ¿Por qué? Porque es la realidad, la sociedad la que nos da los hechos para que nosotros podamos que esas conductas se puedan ordenar, para que todas las tensiones que hay en lo que es negocios, y en la empresa mucho más, para que esas se puedan resolver de una forma razonable para todas las partes. Perdón, me puedo haber extendido, perdón. Está muy, muy bien, Mochi. A ver, ahora me gustaría hacerle una pregunta a las 4, ¿no? Para que en 2 minutitos la contesten, porque el 1 y 2 de octubre vamos a estar todos ahí, si Dios quiere, en Córdoba, en unas nuevas jornadas de institutos de Derecho Comercial bajo la dirección del doctor Jun Yemas, y con todo el equipo organizador que ya sé que están trabajando un montón. Entonces, está bueno que les pregunte, ¿y qué tema de actualidad les parece a ustedes como relevantes o motivadores para presentar una ponencia en esta próxima reunión de institutos el 1 y 2 de octubre ahí en Córdoba? Y si les parece, vamos contestando en el mismo orden y le doy primero la palabra a la doctora Alem de Mutoni. Bueno, como dijo Rita, con el movimiento que tiene el derecho comercial, habría que introducir todos estos temas que están, podríamos decir, en la cresta de la ola. Por ejemplo, primero el comercio electrónico, es decir, el comercio electrónico, como sabían decir los alumnos que la compra-venta era la madre de los contratos. Es cierto, porque compra-venta hacían los fenicios y de aquí para adelante, y nosotros hoy seguimos comprando libros en las editoriales de España a través de Amazon. Es decir, esas relaciones jurídicas que nos han sorprendido, ¿no? A veces nosotros leemos en los diarios que se ha bajado el consumo, es decir, se ha bajado el consumo quizás presencial, podremos decir así, pero el comercio digital hoy es una cosa muy nueva, y también hay que ver el tema de la defensa del consumidor, porque nos llevamos varias sorpresas en este tema, porque muchas veces nosotros realizamos una compra y vemos frustrado, ¿no?, la finalidad y nos mandan un objeto distinto. En fin, hay toda una cosa bastante compleja. Y también en lo que uno compra en la República, o sea, en la República Argentina. Y qué decir si uno lo compra directamente en Córdoba, ¿eh? Es decir, inclusive, por ejemplo, a mí me ha tocado renovar una batería, la compré digitalmente, me la hicieron comprar mis hijos, por supuesto, porque yo hubiera ido a comprarla personalmente, y resulta que no era lo que, es decir, y me trajo tantos trastornos. Es decir, habría que presentar ponencias para ver cómo agilizamos ese tema. También otro tema interesante que yo había pensado, Gabriela, es el tema del mercado de capitales. Es decir, tenemos que enseñarle a los alumnos, porque también los abogados tenemos una responsabilidad social cuando nosotros aconsejamos a los clientes, ¿no? Todo ese dinero del sector privado, cómo se puede canalizar, ¿no es cierto?, y ser recursos para la economía, ¿no? El mercado de capitales, las obligaciones negociables, todo eso, de qué manera se podrían dictar leyes, ¿no es cierto?, para que sea un motor a la economía y sobre todo que genere confianza, porque creo que nosotros en el fondo tenemos una gran desconfianza con relación a esas relaciones jurídicas. Eso es lo que había pensado, Gabriela, yo. Muchas gracias. Y la doctora Borgarello, ¿qué nos propone? ¿Qué considera motivador para el encuentro?
Sí. Bueno, estoy de acuerdo con Memeca de que hay que proponer soluciones para regularizar de cierta manera estas nuevas formas de comercio. Pero sí, yo creo que hay que profundizar en cuestiones que sí están reguladas, pero que no están suficientemente estudiadas, porque uno en la práctica se encuentra con problemas, tanto los jueces concursales como los abogados que litigamos en cuestiones concursales. Por ejemplo, en las acciones de responsabilidad. Es un tema que necesita todavía mucho estudio y tenemos, porque fíjense que hay muy poca jurisprudencia. Este es un tema que me inquietó a mí hace mucho tiempo y en este momento tengo 25 acciones de responsabilidad iniciadas por parte de distintas sindicaturas, o sea que ya tengo algo de experiencia en el tema y les digo que cuando buscaba jurisprudencia, antecedentes, hay muy poco, porque era un tema que tenía muchos bemoles, hay que estudiar muchas cuestiones acerca de hasta dónde llega la responsabilidad para que sea de alguna manera castigada a través de una acción de responsabilidad por una parte o por la totalidad del pasivo, y todo eso no está bien estudiado. Entonces, además de ayornarnos con las nuevas formas de comercio, hay cosas que yo dejaría un poco para están especializados en derecho financiero para el tema de las inversiones y eso, creo que a mí me excede, lo confieso plenamente, ¿no? Sí hay que ver las nuevas tecnologías, incluso hablar de las criptomonedas, pero les aseguro que los chicos jóvenes saben mucho más de criptomonedas que nosotros en este momento, mucho más. Entonces, yo propondría ir por ese lado de hacer propuestas a través de ponencias de temas que todavía presentan muchas aristas a los fines de su resolución, porque cada caso es un mundo. Depende de la empresa, depende de cómo se ha manejado la empresa, depende si el responsable o el demandado por una acción de responsabilidad es un tercero o es parte de esa empresa. Hay una serie de cuestiones que no han sido resueltas y que hay cierta reticencia, podría decirlo así, sin que lo tomen a mal los jueces concursales, pero hay cierta reticencia a declarar o hacer lugar a una acción de responsabilidad. Muchas gracias, Lita. Y la doctora Martínez, ¿qué nos propone? Bueno, justamente lo que dijo Lita era lo primero basado, pero las acciones de responsabilidad vinculadas a la gestión de los administradores, o sea, digamos, la evolución en la información que pueden tener los administradores es un montón, entonces yo creo que hay que tratar de relacionar un poco más las acciones de responsabilidad con el due diligence y con todas las actividades previas y concomitantes con el momento en que se generan, en el caso de la insolvencia, la cesación de pagos, las dificultades económicas, para ir acercándonos al tema de la tempestividad, ¿no? Yo soy de las que piensan que el encuadre de esas acciones son, digamos, con factor de atribución subjetivo, que por ahí no sé, pero creo que es lo que tenemos que seguir discutiendo, afinando el concepto de qué deben hacer los administradores en zona de insolvencia y las acciones de responsabilidad. Y también coincido con Memeca el tema de nuevas tecnologías. A mí la parte que me parece que tenemos que empezar a investigar un poco, y para eso sirven las jornadas, es el tema de los activos digitales. O sea, los activos digitales, la posibilidad de circular, como son títulos valores o no, son securities o no, y el tema de qué se puede emitir tokens, qué significa que se los emita, y el tema de jurisdicción aplicable cuando se compran y venden en otros lugares, y bueno, el tema global, que significa la globalización en ese tipo de contratos electrónicos. Yo me quedo con esas dos cosas, una postergada y otra muy, muy de actualidad, diríamos. Muchas gracias, Verónica. Y la doctora Mercado de Salas, que ya tiene tanta experiencia en presentar ponencias, ¿qué nos estaría proponiendo?
Yo diría que más la experiencia es la audacia que uno tiene para exponer sus propias opiniones, pero siempre tienen que ser fundadas, exactamente. Y en el caso este que usted me pregunta, estoy pensando, recuerdo lo que dijeron las anteriores, en la responsabilidad que tenemos nosotros como abogados, como docentes, de tener en cuenta la realidad en la cual estamos nosotros inmersos en nuestra profesión. Y con aquello que yo tengo ese amor por la empresa, yo creo que tienen que trabajar en la conservación de la empresa. No hay una única causal para que una empresa concurra a la doctora Verónica, sino que también tenemos que, y en el caso este lo digo siempre, es un objeto de derechos, con lo cual hay muchos interesados en ella. No es solamente los socios ni el empleo, sino que hay tensiones entre los shareholders y los stakeholders. Entonces, aquellos llamados con ese interés, con una palabra extranjera, yo diría que son los interesados, son los portadores de los intereses para que esa empresa exista. Y son también responsables de ella. Tanto el que da el crédito como el que pide el crédito son responsables, porque nunca se debería dar crédito a una empresa cuya flujo de fondos fuera casi imposible para pagar una nómina salarial. Eso ya, una empresa que necesita créditos para pagar la nómina salarial va directamente, como decía el doctor Quintana, el que no crece desaparece. Entonces, en esto quiero traer dos recuerdos de dos trabajos del doctor Hugo Richard, que uno de ellos fue el premio que le dieron en la Academia de Derecho, que se llamaba, su trabajo, La conservación de la empresa. Esto fue en mayo de 1981, no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo. Decía, las connotaciones interdisciplinarias son claras, tanto en relación al derecho público y privado, en temas de control y participación del Estado, y la convergencia de los intereses de los particulares que se conjugan en la empresa, exigiendo nuevas respuestas del derecho laboral, la atención del derecho fiscal y exámenes de tipo sociológico y apreciaciones axiológicas para un enmarañado devenir para poder descubrir los verdaderos valores y reconocer los simples hechos. Esto lo decía el doctor Richard en el año 81. Yo le podría a él agregar que no solamente tenemos responsabilidad de esto, sino que tenemos que tener en cuenta el desafío que es la inteligencia artificial. No podemos creer que vamos a conservar el empleo sin pensar que los agentes que son llamados son puestos que en el día de hoy no tenemos gente preparada. No podemos decir, hay tantas empresas que han recurrido a la inteligencia artificial, y les diría que no están en la inteligencia artificial. Hablarán de digitalización, de cosas de eso. La inteligencia artificial aún hoy ha progresado tanto que nada más que con protocolizar exactamente los procesos de la empresa, esos puestos van a desaparecer. ¿Cuál es la tarea nuestra en esto? Que somos humanos. Y hasta ahora tenemos criterio. Hoy en día la inteligencia artificial no ha llegado a que exista criterio, pero no podemos decir que si el hombre nunca había ido a la luna y ahora ha ido varias veces, no puedan también hacerse máquinas, robots, que hasta en eso a nosotros también nos vayan a desafiar. Hay un estudio que dice que la inteligencia artificial puede resolver casi el 95 problemas que son jurídicos. Quiere decir que a nosotros nos quedan 5. Tenemos que estudiar, tenemos que especializarnos
para ver aquello que nosotros podemos agregar. La empresa es un valor, pero necesita constantemente que se le agreguen este valor. En Estados Unidos le hacen una pregunta a un empleado y le dicen, ¿y usted cómo podría agregar valor a esta empresa? Y esa es la respuesta que tenemos todos, que tenemos que tener en cierta forma preparados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mercado de Sala. Gracias por el recuerdo al doctor Richard, que siempre tuvo una mirada integrativista del derecho y fue un adelantado, porque es cierto, estábamos hablando de principios del 80 y él ya se refería al derecho como, y la interpretación y la integración del derecho como hoy nos los exige el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, para terminar, otra pregunta así en conjunto, que si pueden me lo resumen en un minuto. Bueno, si ustedes pudieran volver el tiempo atrás, o sea, si tuviéramos la máquina del tiempo, por así decir, ¿no? ¿Qué les dirían con la experiencia hoy adquirida en las aulas, en la enseñanza, en la vida académica y en la vida profesional? ¿Qué se dirían a ustedes mismas cuando estaban recién iniciando la profesión? ¿Qué consejos se darían si pudieran ir el tiempo atrás y encontrarse con su yo del pasado, con esa joven profesional que recién se iniciaba? A ver, le escucharía a la doctora Alet de Mutoni. Bueno, ¿qué le diría? Lo que hice, estudiar. Siempre estudié, todo lo estudié. Es decir, cuando tuve que dar clase, cuando tuve que resolver una cuestión en el ejercicio de la profesión, y aún hoy sigo estudiando, porque todavía soy profesora invitada en la Universidad Nacional de San Luis y tengo a mi cargo una cátedra de Derecho Comercial y de la Empresa, por lo tanto, sigo estudiando. Tienen que estudiar, ir a las fuentes. A veces yo nombro a algún autor de los viejos, como Malagarriga, y los alumnos me dicen, ¿y dónde buscamos eso? Es decir, es como que estoy hablando de los antiguos, pero hay que volver a los maestros. Y es como dijo Gotchi, siempre vamos a tener en ellos una respuesta. Es decir, ir a los principios y a las fuentes para poder tener una respuesta. Estudiar. Eso hice y acá estoy. O sea, Beca, decías que haga lo mismo que hiciste. Sí. No sé si lo hice bien, pero lo hice. Perfecto. Gracias. A la doctora Arita Borgarello le hacemos. ¿Qué consejo me daría a mí misma muchos años atrás? Lo que siempre dijeron mis padres. Yo soy hija de odontólogo e ingeniero. Odontóloga e ingeniero. O sea que ellos, los dos fueron docentes universitarios y ya vivían en este ambiente de estudio constante. Mi padre siempre me decía, estudia y aprende y lee todo lo que puedas. Por eso hice 2 carreras universitarias, o sea, soy abogada y soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. También tengo una licenciatura en Relaciones Públicas y estudié 4 idiomas. Viajé todo lo que pude, di clases en universidades, por ejemplo, en San Pablo. O sea, vivir todas las experiencias que uno pueda, que sean enriquecedoras para lo que uno hace y para lo que le gusta, ¿no? Pero además el estudio constante, el aprendizaje constante, porque eso no ocupa lugar, y cualquier cosa que uno estudie, aún fuera de esa cuestión profesional que tiene que resolver en el momento, siempre sirve, hace al universo personal de cada uno, ¿no? Y sirve para desempeñarse en la vida. Yo no sé si soy soberbia, pero realmente haría lo mismo. Si tuviera ahora 18 años, haría exactamente lo mismo que hice. Es decir, que me siento muy feliz de mirar para atrás a mi edad y decir, hice todo lo que quise y estoy feliz. Muchas gracias, Rita.
La doctora Martínez. Bueno, es una pregunta complicada porque con el diario del lunes, en realidad Digamos que tenemos la máquina del tiempo, pero la pregunta es si yo pudiera ir a la de 18 decirle qué hacer. Creo que le diría, vas bien, es por ahí. Para ser completamente sincera, le diría, tómate más tiempo, o sea, en la aceleración que por ahí toman las cosas, yo sé que por ahí uno hace lo que puede, pero uno se vuelve una persona que de responsable por ahí se pierde un lado más lúdico de la vida, que creo que a esta altura de la vida yo he aprendido a valorar un montón. Y siendo mujer, creo que también lo que probablemente diría es que no es tan grave, uno no es tan imprescindible como la gente te hace sentir que uno es. Entonces por ahí también le diría, priorízate un poco más como persona, ¿no? Porque yo, digamos, puedo decir que nunca me he sentido intimidada por el hecho de tener colegas hombres, y sí estuve muy rodeada por hombres. En realidad, cuando empecé en el derecho comercial, coetáneamente con mi ingreso a la facultad, tanto la nacional como la católica, llegué a estar de gerente en un banco donde eran 22 gerentes, en realidad 11 subgerentes, 11 gerentes, y la única gerente mujer era yo, además de ser por lejos la más joven. Entonces sí he tenido algunos temas de género que me han puesto en lugares difíciles de sostener, diríamos, porque es como que a veces para estar en esos lugares uno tiene que ser o mostrar o estar siempre súper, hiper preparada, por ahí no era lo mismo para los otros 21 gerentes. Pero yo creo que eso que les estoy diciendo lo digo para ser honesta porque me imagino que hay muchas mujeres que me están escuchando y creo que el mensaje es importante. Y a mí me lo enseñó una vez un secretario que yo quise mucho, que era el doctor Cajiano, quien estuvo en una etapa mía de primera instancia y yo tuve un tema de salud que probablemente era agotamiento, y él me llevó, me dice, acompáñeme, y me paró al lado de la urna de Vélez Sarsfield y me dijo, si usted se muere, acá al lado de Vélez Sarsfield no la van a poner a usted. O sea, entonces, baje un cambio. O sea, y entonces con esa practicidad creo que, bueno, pero en eso hay que entender también que el tema de género, quiera uno o no, nos atraviesa. Yo me levantaba a estudiar por ahí a las 4 de la mañana, y lo veo eso replicado en las mujeres que trabajan conmigo, que son muchas, porque el 75% o 76% de la planta del Poder Judicial es femenino. Eso no se replica entre jueces y mucho menos entre camaristas. O sea que hay que ser transparente con eso porque el esfuerzo es mucho, y como yo digo, en casi 30 años de ejercicio de la magistratura, la licencia por enfermedad de los chicos nunca me la pidió un varón, me la pidieron siempre las madres. Entonces, esas cosas todavía hay que traerlas a colación, y no creo que nos disminuya, al contrario, porque el esfuerzo que se pone es un montón, y yo lo disfruté y a la vez que sentí la presión de ambas cosas, porque yo cuando juré en el 99 de juez estaba embarazada de mi primera hija. Y eso es todo, es recibirse de dos cosas a la vez, de juez y de madre, y en algunos momentos uno siente, volviendo a hablar con sinceridad, que ambas cosas excedían de lo que uno podía materialmente hacer, y bueno, entonces, por eso, digamos, si yo estuviera a los 10, diría, no es tan grave, uno no es tan imprescindible, delegar siempre supe, creo que eso es algo que porque forma parte de enseñar. Si uno sabe enseñar, tiene que saber delegar. Y bueno, baja un cambio, para resumir, y probablemente el resultado hubiera sido el mismo, o no, pero bueno, si uno toma esto que dicen mis colegas, que el lema es estudiar, y bueno, estudiar y bajar un cambio y tomarse más tiempo por ahí para ir para donde uno quiere, sería lo que
me gustaría transmitir. Lo que le transmito a mis hijas, que tengo 2 hijas mujeres. Gracias. Gracias, me gusta y el tema de que traes de la necesidad de una paridad efectiva, ¿no? Que tenga en cuenta la realidad de la mujer, que como todas ustedes ha brillado en cada uno y brilla en cada uno de los campos en que se ha desempeñado, ¿no? Y Gabriela Lita quiere acotar algo. sí, cómo no, Lita. Preguntarte, Vero, ¿vos sentiste discriminación por una cuestión de género en los ámbitos en que vos te desempeñabas? ¿Lo sentiste? ¿O vos pensabas que tenías que ser mejor para estar a la altura? O sea, si eso te lo... Yo sabía que tenía que ser excepcional para poder aspirar, sí. Claro. Pero por una sabía cuestión de que género. en algunas cosas sí, o sea, sinceramente sí. Eso se ve, uno lo deja pasar porque es como que uno está acostumbrado, porque ha nacido con eso. Y yo tengo la suerte, como dijo la doctora, de venir en una familia en donde no, siempre se me educó por ahí porque soy la mayor de una manera muy autosuficiente. O sea, yo en distintas etapas y facetas de la vida siempre he sido totalmente autosuficiente por motivos de conformación familiar, o sea, o sea, siempre he tenido todos los permisos habidos y por haber, y creo que eso ha hecho que lo tome con mucha naturalidad, pero indudablemente que cuando estaba en el banco y era gerente y tenía casi todos empleados, abogados, y era la única gerente mujer, desde el chascarrillo ¿Pero lo sentías vos o te lo hacían sentir? No, yo no lo sentía, me lo hacían sentir y era como parte de la broma. Digamos, en Córdoba somos muy afectos a las bromas, pero realmente sí. Y en el Poder Judicial, digamos, creo que no tanto, porque uno entró por examen. Sí hay preguntas que me han hecho a mí en alguna entrevista, para ser sincera, de entrevista de consejo de la magistratura, que me imagino que no se lo han hecho a algún varón. Pero referido al manejo del tiempo y la maternidad y esas cosas, que a los hombres no me preguntan sobre el manejo del tiempo y la paternidad, me imagino. Pero igual creo que uno está acostumbrado y tiene todas las herramientas para manejarlo. Eso no significa que esté bien. Entonces yo por eso lo digo. Y sí lo noto en este tema de, digamos, y lo veo inclusive con mi actual planta femenina, o sea, las que están en edad de ser madres muchas veces postergan los exámenes porque tampoco tienen la misma capacidad de seguir estudiando como sí pueden seguir estudiando los que pueden dedicarse más. Es el tema de género común y corriente que se da en todos lados. Entonces, como dijo Gaby, la paridad en términos de equidad todavía no está, porque las tareas de cuidado siguen teniendo mucha influencia en los temas de género. Y creo que estando donde estoy, es mi deber como mujer seguirlo hablando, porque nosotros tenemos que exponerlo, y porque además ya no somos una minoría, pero somos las que estamos ahí tratando de quebrar el famoso techo de cristal, y atrás nuestro vienen otras minorías que también merecen que abramos paso, ¿no? Entonces yo por eso yo lo digo, sí. En un curso de género que nos hicieron esta misma pregunta, y bueno, a veces algún colega de cámara levanta la mano y dice, sí, yo me sentí discriminado. Y bueno, todos tenemos alguna anécdota para contar después de 30 años. Pero bueno, en realidad la respuesta cruda y seca es sí. Lo que pasa es que uno ya sabe que son las reglas de juego y sigue adelante. No, la pregunta nace que como comercialista o trabajar en derecho comercial, sobre todo en la profesión, hay que moverse. Nosotros como mujeres nos movemos generalmente en un mundo de hombres. Yo he estado en reuniones con empresarios y eran todos hombres. Jamás sentí discriminación. Solamente sentí discriminación de género. Yo estudié en el Servicio Exterior de la Nación, en el Palacio San Martín.
apenas me recibí de abogada, mi meta era seguir la carrera diplomática y ingresé en la carrera, rendí todos los exámenes, etc. Pero era tal la discriminación, no querían mujeres, que ahí sí me sentí discriminada y bueno, no terminé la carrera, me fui, aparte no me gustaba vivir en Buenos Aires, etc. Pero fue la única vez en mi vida que sentí una discriminación, porque siempre se me dio un lugar profesionalmente igual que a cualquier abogado, o sea, he estado discutiendo, llegando a arreglos con varones generalmente. No somos tantas las mujeres que en la práctica profesional nos dedicamos al derecho comercial y sobre todo al tema concursal. Y no lo sentí nunca, de que, o sea, que yo me sentía que tenía que ser brillante porque era mujer, sí, pero era una cuestión personal, no que era... Por eso te digo, yo no lo sentía, porque de hecho tuve 3 años trabajando en ese cargo y además, y porque además yo siempre apuesto a hacerse respetar por lo que uno hace y no tanto por lo que uno dice ni lo que uno es. Pero eso lleva a un tiempo. Eso no quita que no es, o sea, en las cátedras también uno lo tiene que ver, o sea, la Católica tiene su primer decana mujer recién en el 2021, y la primer titular de Derecho Comercial probablemente fui yo en el 2002. Claro. O sea, hay ciertos ámbitos que uno no se haga cargo de eso y sin duda. Además yo he tenido muchos buenos ejemplos, inclusive en el Poder Judicial, o sea, de juezas, mujeres, que es increíble porque en Córdoba hay muchos, o sea, y estoy pensando específicamente en juezas mujeres como Silvana Chapero, ¿no? O sea, audiencias enormes que ha llevado. Sí, Cafura no la viví yo tanto como comercialista, ¿no? Pero estaba Carmen Brizuela, sí, Beatriz Mancilla, o sea, hubo muchas juezas mujeres que también han ayudado. Pero bueno, la cuestión de género siempre se cuela en algún lugar, por ahí no tanto en los lugares de mérito, porque uno rinde, va y bueno, pero es un tema. Es un tema, sí. Pero yo no me hice cargo y pretendo que nadie se haga cargo. Quiero acotar en esto porque no es para nada indiferente, ¿no? Porque coincido con todo lo que dijo Vero, con el tema de las tareas de cuidado a cargo de las mujeres. Cuando una es madre, hace un esfuerzo extraordinario, porque todavía vivimos en una sociedad en que la tarea de cuidado está más a cargo de la mujer, y en nuestras épocas, cuando teníamos a nuestros hijos pequeños, todavía más aún, y eso implicaba menos tiempo, por ende más esfuerzo, que el que podía tener un hombre que no tenía la tarea de cuidado a cargo. Que se ha llegado al final o se logra llegar, pero el tema es con qué esfuerzo. Por eso ella le considera que le diría que vaya más tranquila, que disfrute más, porque probablemente tuvo un esfuerzo duplicado. Y también hay datos de la realidad. En 165, 166 años que tiene nuestra Corte, la han integrado 111 hombres y solo 3 mujeres. Podemos decir que no tuvimos mujeres a lo largo de los últimos años, si no quieren hablar de los primeros años de la Corte, que eran más que aptas para ser integrantes de nuestra Corte Suprema. 3 respecto de 111. Y si vamos a la realidad de cómo está integrado, hablo puntualmente del Ministerio Público Fiscal, solo los cargos más altos en jerarquía, el 28% a cargo de mujeres y el 72% a cargo de hombres. Y cuando nosotras que somos docentes y estamos en el aula, vemos que las aulas están pobladas mayoritariamente por mujeres. Entonces, creo que en la práctica hay un hecho irrefutable que nos tenemos que interpelar, ¿no? Como hombres y mujeres, que el resultado final implica que las mujeres no ocupan esos cargos jerárquicos o los ocupamos en minoría, ¿no? Porque les está hablando una camarista, les está hablando una fiscal general, que no nos quejamos porque no pudimos llegar, no todo lo contrario, sino que es nuestra obligación, capaz, habiendo llegado,
qué implicó llegar, qué esfuerzo hicimos y qué las nuevas generaciones, queremos que las nuevas generaciones hagan esa duplicación de esfuerzo. Yo sinceramente no, y miren que no tengo ni siquiera una hija estudiando Derecho, no lo quiero por la sociedad toda, porque la sociedad es más justa cuando es equitativa y cuando genera una paridad real, y la paridad real se ve en un resultado concreto. Si el resultado no existe, y si sobre 111 hombres solo tuvimos 3 mujeres en la historia integrante de las Cortes, es que algo no se está haciendo bien, ¿no? Así que bueno, disculpen que como no podía no intervenir, me dio el pie Vero y no me podía quedar callada. Perdonen que he excedido mi rol de moderadora. Y bueno, para cerrar, quisiera escucharla a la doctora Mercado de Salas, ¿qué le diría a esa Gochi recién recibida? Me han hecho pensar mucho todas ustedes y en realidad yo creo que lo que he hecho son decisiones que yo he tomado. Tuve la suerte de padres que allá en los años 60 me criaron con mucha libertad, pero me exigían mucha responsabilidad. Entonces, la consecuencia de donde yo estoy ahora tiene que ver también en todas las decisiones que yo he tomado. Algunas han sido buenas, otros tengo una deuda muy grande con el doctor Cámara y con Hugo Richard, porque nunca defendí mi tesis, con lo cual justamente ustedes podrían decir a nivel académico y demás, yo quedé tal vez en deuda. Pero yo tenía otras obligaciones que yo había asumido originariamente. Y además me criaron a mí diciendo, el no lo pone usted. Por lo tanto, cuando usted dice un sí, tiene que tener en cuenta todas esas consecuencias. Y se lo dice a alguien que teníamos muchos primos varones, y la única que andaba con los hermanos Galvez, con Ampacama, con Bordeaux, todo con autos, era yo. Era yo la que estaba con la nafta, con los motores, con los mecánicos, con todas aquellas cosas que creo que fue el gran beneficio que me dieron mis padres de que lo que a mí me gustara, aunque no fuera del estilo en aquella época para una niña, yo lo podía hacer. Solamente me decían no pierda la femineidad. Y después de haber estado un año en Estados Unidos, donde yo creía que a la vuelta podía hacer lo que quisiera, yo quería estudiar en la UBA. Y mi papá me dice, ¿por qué? Ay, le digo, porque hay grandes profesores. Y me dice, bueno, mire, dice, los grandes profesores escriben grandes libros. Estudie con esos libros, y si usted quiere estudiar abogacía, en la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan. Y si usted lo que quiere hacer es ir a vivir a Buenos Aires no va. Y como yo quería estudiar abogacía, me quedé justamente en San Juan, y no, como decía aquel presidente que decíamos, no te ha ido tan mal, porque pude llegar a Córdoba y tuve yo creo que fue un privilegio y la mano de Dios, que yo siempre que digo que tengo de atrás, que, claro, mi esposo médico, habíamos estado en Brasil y él quería hacer sus cosas. Y yo, que ya le había dicho antes, no espere que usted vaya a especializarse en Brasil, porque yo quiero ir a vivir a Estados Unidos. Entonces parece que a él eso le llamó importante, dijo, bueno, nos casemos. Entonces nos fuimos, nos casamos y le preguntó al padre, le dice, ¿con cuánto tiempo se decide un casamiento? Y mi suegro dijo, un mes. Dice, bueno, el 15 de enero nos casamos. Y nos casamos y nos fuimos a Brasil con mi Citroën 13B que teníamos y fue una experiencia extraordinaria. Pero claro, después él quiso volver a Córdoba porque es cordobés y el cordobés no puede estar en otro lugar que no sea Córdoba. Entonces, claro, yo había trabajado para Naciones Unidas, el banco, el fondo de inversiones, había tenido, nunca gané como esa época, ya se los digo, era un proyecto de desarrollo para San Juan de aguas subterráneas. Y yo era la secretaria bilingüe, así que yo trabajaba con los Nueva York,
todo en inglés, todo. O sea que tuve una gran oportunidad de todo eso. Pero después lo dejé porque tomé otra decisión. Pero cuando llegué acá, ¿qué hago? Y entonces Hugo Richard, que lo conocía mi esposo del primer año del liceo de él con su cuñado, le dice, bueno, vos decís que es estudiosa, dice, si le gusta estudiar, dice, se han abierto las cátedras en la facultad y que ella se presente. Entonces fui, y en aquel momento eran épocas difíciles, todas las hemos pasado, y claro, no me atendía nadie, la verdad que nadie. Entonces había que traer una carta de presentación. Entonces yo traje la carta de presentación y le digo, mire, lo único que yo quiero, déjeme hacer la inscripción. Y en Derecho Comercial. Y elegí sociedades. Y entonces acá me tienen. Por lo tanto, yo no quiero decir que no haya sufrido lo que dice Verónica. Pero hay una cosa, a mí mi papá me dijo, la que dice no es usted. Y si usted dice sí, tiene que hacerse responsable. En el caso mío, yo entré a la cátedra con 2 hijos y después terminé con 5. Y bueno, también eso, por supuesto, me afectó, por ejemplo, en la tesis y aquellas cosas. Pero no estoy para nada descontenta con eso y les digo, siempre que lo que hacen sea con felicidad y por vocación. El problema es que la vida hace que tenemos que vivir y para eso tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces uno toma decisiones por esa necesidad que tiene de trabajar y entonces lo sufre al trabajo. Y yo creo que uno tiene que ir a trabajar en aquello, no que lo sufre, sino que uno puede agregar valor, ser feliz en eso, ser competitivo, porque no se puede estar en este mundo sin ser ni productivo, ni competitivo, y actuar con eficacia y eficiencia, que es lo que en este momento se nos pide. Muchas gracias. Hay que Bueno, trabajar muchas en lo que gracias, Ochi, y bueno, agradecerles. pero siempre vas a encontrar algo. Sí, yo no puedo decir que no haya hecho lo que no me ha gustado. Se les nota que todas han hecho lo que les gustaba, porque a lo largo de cada una de las respuestas se ha notado pasión, vocación, entrega, generosidad, satisfacción por lo que hacían, esfuerzo, como no, cuando contaba Memeca, que Memeca fue la que me dejó con las 400 ponencias leídas y con los exámenes después de los exámenes de los alumnos, una audacia importante, una gran experiencia en el ejercicio profesional, y más que nada han remarcado todas el tema del estudio, ¿no? El tema de la necesidad de la actualización constante, de nunca quedarse dormido, que esto es algo a proponer a todo profesional del derecho, porque el derecho no se puede ejercer en ningún ámbito si uno no se está actualizando permanentemente. Y ustedes, a mi criterio, son un modelo de esa característica o de ese deber ser que tiene que tener un profesional del derecho. Por eso es que les agradezco muchísimo este tiempo que nos han dado, haberme permitido ser su moderadora y realmente dignas representantes de la Escuela Comercialista de Córdoba, que tanto orgullo nos genera a todos en todo el país. Gracias. Por haber intervenido. Gracias, Gaby. Y por haber moderado esta charla entre amigas. Muchas gracias, Gabriela. Como Gracias. siempre, uno puede aprender todas las veces que uno está y con los comentarios suyos uno queda pensando. Bueno, le brindemos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, y aunque acá nos han cedido el lugar preferencial, pero tenemos a los directores que nos están acompañando, salvo Sergio, que lamentablemente está con una intervención médica, pero con una intervención médica y que bueno, que por eso no nos ha podido acompañar aquí físicamente, y ahora nos va a dirigir unas palabras el doctor Fernando Márquez. Sea un chiste
Es machista. Que me quejan. Tenés cuidado. Es de modelo, chiste. Bueno, qué bueno, ¿no? Realmente cuando este año nos juntamos con Pancho y Fernanda y Sergio Ruiz a armar el temario durante el año, inmediatamente surgió esta posibilidad de brindarle un homenaje a las juristas, que no les gusta, Mucho. a las maestras cordobesas, y a través de, como yo le puse hoy en la difusión que hice de este evento, a través de mis redes, a través de ustedes, a todas las juristas del país que tanto nos han brindado y nos seguirán brindando. Coincido de que todavía falta. Creo que la mujer tiene mucho más para darle al país, y quizás si tuviésemos más mujeres, el país quizás sería diferente, pues tendría una visión absolutamente diferente de lo que podríamos hacer. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias Gabriela, siempre cordobesa. Tenemos acá ya, yo no te puedo dar el domicilio porque no formo parte del registro civil, pero te puedo dar el carnet de Belgrano de Córdoba, que te va a acreditar como una cordobesa. Mirá que viernes voy, Cuando viernes vengas, voy y me lo vas a tener que dar. no se te escucha. Es que tengo que cerrar esto. Cerra, y ya. cerra. Ah, espera. Pero eso te lo hacemos. Que el viernes estoy por ahí y te lo voy a ir a pedir. Viene a Córdoba. Claro, viene Córdoba. No hay ningún problema, estás invitada a comer en la Mesón de Belgrano, que es un bodegón que está justo al frente y se comen unas milanesas con papas fritas sensacionales. Así que es mi promesa. Muchas gracias a todas de nuevo, muchas gracias a las mujeres y creo que ha sido una muy buena jornada, otra muy buena jornada. Venimos bien, seguimos trabajando bien. Hoy tenemos más gente presencial que la otra vez. Vamos a seguir trabajando para que haya más gente presencial y más gente conectada, porque creo que vale la pena. Tenemos que seguir pensando, y la Academia de Derecho y el Instituto de Derecho Comercial de la Nacional está para eso, para seguir pensando y seguir tratando de mejorar. Muchas gracias. Y los esperamos el 1 y el 2 de octubre acá en Córdoba. Bueno,